Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos al desván de Estrella. Hola, ¿qué tal estáis? César, Jorge. Hola, Hola, buenas tardes, noches, buenas días. tardes, Estrella Vega, César Martín. Martín, Bueno, Jorge, me presentaré. Yo Ernesto. soy Estrella Vega. Estaremos a partir de ahora en Fer Música, la radio que le pone sentido a tu vida. Es un programa donde hablaremos de literatura, de curiosidades literarias, históricas, de música y de muchas más cosas. Entonces, cada sábado a las 15:30 en Argentina y a las 19:30 en España estaremos con vosotros. Quiero dar las gracias desde aquí a Fernando Ismael Barrientos de fermusica.com.ar y a radiosdecorrientes.com.ar por hacer posible este espacio. Conmigo estarán Jorge Leonardo. Hola Jorge, desde aquí os lo Hola, presento. Es buenas tardes, profesor, Estrella. es autor de J y el misterio de las botellas. También tengo a César M. Martín. César, ¿qué Buenas tal? tardes, buenas, muy bien, perfecto. Estoy teniendo un César, déjà vu ahora mismo, pero ya estoy. Sí. De hemos repente me ha... tenido problemas técnicos y ha habido que repetir el programa, así que hubo un contratiempo, pero esta vez saldrá estupendamente. César es autor de El último viaje y Las puertas del tiempo, y ambos nos van a acompañar en la sección Patochadas. Chicos, contadnos, ¿de qué trata esta sección? César, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Jorge, gracias. Pues bueno, esta sección, pues, intentando divertiros un ratito y haciendo reír, si podemos, pues contaremos historias que recopilamos yo por lo menos, por las redes, porque yo profesor no soy, yo soy informático, pero me gusta mucho todo este tema literario. Y aparte, pues eso, me gusta buscar muchas curiosidades por las redes de cosas que veo, que leo y me informo. Y bueno, pues al final salen cosas divertidas de acontecimientos históricos, un poco en general de todo, que bueno, pues creo que merece la pena que la gente lo sepa y que puede resultar interesante y divertido y entretenido. Estoy de acuerdo. Y yo por mi parte me centraré más en curiosidades históricas, como profesor de historia que soy. Y bueno, pues curiosidades que el público en general, pues no, el gran público no conoce. Y bueno, pues hay realmente anécdotas muy curiosas pues sobre reyes, sobre acontecimientos históricos, que bueno, pues que os traeré cada semana. Estupendo. ¿Y qué nos traéis esta semana? Pues esta semana yo he traído una historia muy interesante que es sobre la cría del berberecho en el mar Cantábrico. Estáos atentos porque Dúdolo, sí, Me dúdolo. dúdalo. conste que me encantan los berberechos. Sí, Sí, a mí también. buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. Aunque a veces es una experiencia aterradora, Sí, sí, atierradora, sí. dependiendo de la calidad. Pero bueno, no, en serio. Os he traído una historia que es bastante, además para ser el primer programa, pues puede estar muy bien, que es sobre una de las letras del abecedario, de nuestro abecedario, que no tiene ningún otro, que es la letra ñ, que parecerá un No poco... puede ser. Sí, te lo digo en serio. Esta vez es la historia de la ñ. No. Oye, pues no sé si sabrás que yo vivo en la ciudad más española. Sí, no será Claro, en La Rioja. Logroño. Logroño. Logroño, Logroño. Logroño, la Sí, ñ. señor. Sí, señor, porque todas las letras, me imagino que todas tendrán historias interesantes de cómo nacieron. Porque, por ejemplo, la M, que también me he acordado, según dicen, es porque el mar tiene forma de. La M tiene forma de Ondas, como onda, las ondas. y por eso la M es del mar. Eso dicen. Desde aquí también quiero decir que, pues bueno, todo lo que yo recopilo está en las redes, contrasto información de una página y otra, pero que Ujú. no, a lo mejor quizás no sea verdad. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahora de la letra ñ, que claro, esto Bueno, es del año. ayer estuviste en el Archivo Provincial de Madrid entre legajos, ¿eh? Y Es verdad, papiros investigando.
Cierto, cierto. Me han pillado, pero bueno, es Gran verdad. labor de investigación. Por eso lo digo, que a lo mejor hay algún día que sale alguna historia y alguien dice, pues esto no es así, esto es asado y tal. Entonces, bueno, yo digo, es lo que leo. De hecho, la ñ viene del siglo XII, entonces yo evidentemente en el siglo XII me hubiera gustado estar, pero soy mayor, pero no tanto. Peinarías canas, la verdad que sí, peinarías muchas canas. Efectivamente, muchas canas. Pues cuéntanos. Vale, pues nada, pues resulta que todo esto tiene su origen en los monjes escribanos que en los monasterios se transcribían los libros buenos y bien gordos en un pergamino. Entonces, claro, el problema que tenían era que pues el papel del pergamino era costoso de hacer y sobre todo muy caro. Entonces, pues de alguna manera supongo que el jefe de los Los copistas. Eso, el señor copista mayor, pues diría que hay que ahorrar de alguna manera pergamino para que no tengamos que estar comprando constantemente. Entonces, a alguien se le ocurrió que hay ciertas palabras del castellano que tenían doble N del castellano antiguo. Por ejemplo, annus, A-N-N-U-S, que es año, al final es hasta donde, o sea, así ha llegado a nuestros días. Entonces, pues me imagino que a alguno de estos monjes se le ocurrió que esa segunda N se podía ahorrar un carácter si lo ponían encima de la primera N. De tal manera que esa virgulilla que tiene, pues al final es otra N y se ha convertido en lo que ahora es nuestra ñ. Entonces, pues me imagino, a lo mejor le dieron un par de sopapos al que lo hizo así en el primer momento, has roto un pergamino. Pero a lo mejor se dieron cuenta de que, oye, pues mira, se entiende la palabra, ahorramos papel y pues bueno, pues se empezó un poco a correr la voz de cómo había que escribir esa palabra y pues al final terminó ya no solo en los pergaminos, sino pues en cualquier escrito. Yo lo que pienso es que los pergaminos los hacían como muy decorados. Tal vez en vez de ser para ahorrar, puede ser para darle un toque estético, una N y otra por encima, así como más volumen. Podría ser de ese estilo. Sí, la verdad es que Que los decoraban, los pergaminos eran bellas obras de arte, una maravilla. Sí, sí. No entiendes nada, porque yo la verdad es que los pergaminos que he visto en persona no entiendo ni una palabra, pero supongo que en su época se entendería, pero sí, son todos como muy adornados. Yo en la carrera de historia hice en su día epigrafía, bueno, también hice epigrafía, hice paleografía y la verdad es que es apasionante. Era la transcripción de documentos de castellano antiguo y la verdad es que es una pasada. Es muy bonito. Pero evidentemente, si no sabes paleografía, no entiendes absolutamente nada. Pero sí que es verdad que en aquella época el pergamino era material, digamos, de lujo, porque era carísimo. Entonces sí que me cuadra el ahorro del papel. Sí, bueno, del pergamino en este caso, no del papel. Pues qué original. Eso. Sí, los primeros documentos que se han encontrado son de 1176. Y a partir de ahí pues se va viendo en más escritos. Lo que pasa que no era una norma escrita, al final la unificación de este criterio la impuso Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, o sea que fueron 100 años que la gente lo escribía porque también... De soledad. Eso es, 100 años de soledad 100 años de soledad. Y dobles Ns. Pues Alfonso X el Sabio dijo que sí, que al final que esto se escribe con esta nueva letra, que es la ñ, y ya está. Luego su hermano Alfonso X el Sanio, que se hacía vídeos. Y la verdad es que estaban bastante bien los vídeos de Alfonso. Alfonso hay sitio, al fondo hay sitio. Sí. ¿Y qué nos cuentas tú? No, iba a decir una última coletilla. Una última coletilla. Y es que en la actualidad hay idiomas que siguen manteniendo, digamos, la doble. Por ejemplo, el portugués tiene para hacer el sonido nuestro ñ, tiene la NH. Por ejemplo, el catalán la NY, español, Cataluña español. Por ejemplo, Francia, el francés también, sí, eso es. Sí. Entonces sí que es verdad que nosotros hemos economizado
pero en otros países, sin embargo, siguen tirando la casa por la ventana. Sí, ahí venga, ahí a gastar pergamino, debe ser que no les cuesta. Exactamente. A día de A hoy gastar vitela, sí. Pero también estuvo a punto de desaparecer en los años 90 el carácter, porque cuando entramos en la Comunidad Europea, los españoles, hubo un momento en el que querían que se quitara para que todos los teclados de máquinas de escribir y de los ordenadores fuera uniforme. Entonces, claro, la ñ, como era nuestro idioma, lo único que lo tenía, pues quisieron quitarlo y hubo unas dudas de si sí o si no, y al final dijeron que no, que la ñ es nuestra y se acabó. La verdad es que como español es un orgullo, igual es una tontería, pero tener una letra que no tiene ningún otro idioma, o sea, que es algo propio tan nuestro, ¿no? Sí, y además que esté en el nombre de nuestro país, pues fíjate. Y de nuestra ciudad, reitero. La ciudad, sí. De tu ciudad, efectivamente. También de La Coruña. De La Coruña, sí, eso es. Todos los países que hablan el castellano, el español, tienen esa diferencia con el resto de los idiomas. Correcto. Nos une mucho. El idioma nos une. Y es una cosa que es muy hermosa, donde se habla el español, que además muchísima gente en el mundo habla español. Te iba a decir, más de 500 millones de personas hablan español. ¿Cierto? Y todos a la vez, encima. Y no se entiende nada. Entonces, como se pongan a hablar los 500 millones, verás. Pues esta es la historia que traigo. Muy bien. Pues muchas gracias, César. Vamos a seguir ahora con Jorge. Bueno, pues yo, como os he dicho al principio, en la entrada del programa, cada semana trataré de traeros curiosidades relacionadas con la historia, con hechos históricos, con reyes, con, bueno, pues, con personajes importantes de la historia. Y he querido empezar fuerte. Digo, es el primer programa, voy a empezar a lo bestia, hablando de Luisa Isabel de Orleans. ¿En serio? ¿De ella? Sí, como que te lo estoy diciendo. Vamos. He dicho, me la voy a jugar, voy a hablar de Luisa Isabel de Orleans. Mujer desconocida para el gran público, pero no para su suegro Felipe V, porque sí. Luisa Isabel de Orleans era la primera nuera de Felipe V. Pongámonos en contexto histórico. Felipe V, primer rey Borbón en España, Borbón, dinastía francesa, que dijo los franceses, venga, tomar ahí os dejamos a los Borbones y hasta hoy, hasta Felipe VI. Pero bueno, recordemos que Felipe V sucede a Carlos II el Hechizado, el último rey de Austria, porque no tenía descendencia. Carlos II el Hechizado, que igual un día, un sábado, os hablo de él, porque tela también lo que tiene este hombre. Bueno, el caso es que Felipe V, como la mayoría o muchos de los reyes españoles, por lo que pues, se habla de que se casaban entre primos, el tío se casaba con la sobrina, bueno, pues había ahí ciertos problemas en los genes, claro, y luego pasaba lo que pasaba. Bien, el caso es que Felipe V, al igual que su madre, pues tenía tendencia a la depresión, algo que está hoy muy en boga, pues ya Felipe V en el siglo XVIII tenía era un ser muy depresivo. Y hacia el año 1724, digo, pues este hombre ya no podía más. Bueno, hay algunos historiadores que decían que estaba preparando su camino al trono francés. La mayoría opta por pensar que efectivamente pues, tenía un trastorno depresivo y que no podía estar al frente de la nación. El caso es que abdica, lo cual era algo impensable en aquella época, porque solo había sucedido en tiempos con Carlos V, en Felipe II. El caso es que abdica, siendo relativamente joven, y se retira a la granja de San Ildefonso, donde los niños de San Ildefonso, y con las bolas, sí, con sus bolas se fue a la granja de San Ildefonso. Hay que contarlo porque todo el mundo no entenderá ese chiste. Claro, no, por eso, sí, ya sé. Bien, los niños de San Ildefonso son los que hacen la lotería de Navidad en España, sí, son los niños de San Ildefonso. Bueno, el caso es que los reyes tenían como una residencia en aquella época, digamos, de verano, que era en
en una población de Segovia que era la granja de San Ildefonso. Bueno, el caso es que se retiraron allá con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, mujer de Armas Tomar, y bueno, abdicó en su hijo Luis. ¿Con quién se había casado Luis? Fíjate, pues con esta Luisa Isabel de Orleans, que centrando la jugada, esta chica, esta joven, porque era muy joven, nació en 1709, se casó a la edad en el Palacio de Versalles, era nieta de Luis XIV, el famoso Rey Sol, y fue, en tanto que era mujer, y en aquella época no podían reinar, digamos, como que estaban un poco dejadas, apartadas de lado, y fue una mujer que, aunque nació en Versalles, con toda la pompa que eso tenía, pero no recibió una esmerada educación, como si hubiera sido varón. Y digamos que vivió bastante asilvestrada los primeros años de su infancia. El caso es que se casó a la temprana edad de 12 años con Luis, el hijo de Felipe V. Claro, Felipe V abdica. Tiene que reinar Luis, también muy joven. Luis tenía 17 años apenas. Pero claro, va a reinar con la reina consorte, que es Luisa Isabel de Orleans. ¿Y qué le pasaba a esta mujer? Bueno, pues está en las crónicas que, bueno, tenía un fuerte trastorno de personalidad, muy fuerte, tal es así que de repente había alguna recepción real y se paseaba desnuda o ligera de ropa por palacio, pues delante de los nobles, de los reyes, pero totalmente desnuda, como Dios la había traído al mundo. Con lo cual, imaginaos cómo se quedarían ahí la gente que había en palacio. Pero esta mujer, ¿qué hace? Además, debía ser una adolescente de formas voluptuosas, según dicen las crónicas. O por ejemplo, ella veía que los cristales de palacio estaban sucios, se quitaba el vestido, tal cual, y se ponía a limpiar los cristales, dar cera, pulir cera, pues con el vestido. Pues claro, desnuda, pero limpiando los cristales, desnuda. Y sin crestasol ni nada, seguro. Nada, sin el flis, sin nada. Se ponía ahí limpia con el vestido, totalmente desnuda. O llegaba a una recepción, había invitados en el palacio, la típica comida o cena real, y esta pues no comía absolutamente nada de nada. Y sin embargo acababa la recepción y luego se atiborraba a comer. Tenía también trastornos alimenticios. Por ejemplo, no era muy amiga del aseo personal. De hecho, debía oler bastante mal. Claro, algo consustancial a la mayoría de los reyes de la época. Porque el propio Felipe V, en los últimos años de su vida, debía expeler un hedor bastante insoportable. Sí, tal. O sea, no conocía lo que era el baño. Y esta mujer, pues, debía oler bastante mal. Pero eso no es todo. No había calefacción, tienes que entenderlo. Nada. Pasarían frío ya, los sí, pobres pero, chicos. hombre, pero agua habría en verano, por lo menos, no sé. Verano. Bien, bueno, de tal manera que el propio Felipe V, siendo su nuera de la misma nacionalidad, le dijo a Isabel de Farnesio, vaya Isabel, ven aquí, Isabel, vaya adquisición hemos hecho. Tal cual, o sea, esa frase fue así, vaya adquisición hemos hecho. De tal manera que su propio esposo la tuvo encarcelada 2 semanas en el Alcázar, a ver si se le pasaban esas cosas tan raras que hacía esta mujer, para que veáis el tema. Pero eso no es todo. Esta mujer fue, en tiempos, la presidenta del Consejo de Administración de Aerolíneas Aerofagias, porque se veía tirar en público unos eructos que temblaba el misterio, o unas ventosidades que acababas mareado. O sea, y eso lo dicen las crónicas. O sea, debía ser una mujer escatológica, no, lo siguiente. El rey Luis dice que tenía las pestañas quemadas ya. Sí, claro. Wow. Quiero decir que tenía un trastorno muy fuerte que en la actualidad evidentemente estaría diagnosticado, pero claro, en aquella época pues se le tacharía evidentemente de loca, tenía una tara mental o lo que fuera. Claro, pues en aquella época pues no era lo habitual. Sí que es verdad porque el rey Luis apenas reinó 7 meses. Es decir, murió muy joven contrajo el tifus y a la semana ya estaba listo de papeles. Claro, eran enfermedades que antes
cualquier cosa, pues te podía mandar, efectivamente, te mandaba al otro barrio. Y sí que es verdad que Luisa Isabel de Orleans, durante la semana de confinamiento de su majestad, del rey, pues sí que estuvo a su lado sin separarse del lecho. Pues ahí lo cogió. Bueno, el tifus se lo puso, se lo pegó ella. Se lo puso ella, sí. El caso es que Luis murió, claro, fue morirse y le faltó el tiempo a Felipe V para largar a su nuera otra vez de vuelta a Francia. No meter aquí que ya, claro, bastante has hecho ya. Y pasó sus últimos días Luisa Isabel de Orleans en un convento y murió en un convento ahí en Francia. Claro, Felipe V tuvo que volver otra vez a coger las riendas del reino, del trono, hasta su muerte, en la que le sucedió su siguiente hijo, que fue el famoso Fernando VI, hermano del posterior Carlos III, que con era insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente, además. Lentamente bajó de su caballo y como profunda dijo, ahí está la puerta de Alcalá. Y esa es la primera historia que quería traeros de Luisa Isabel de Orleans, una historia que yo he contado siempre a mis chavales en bachillerato en historia, porque me parecen historias curiosas y que puede hacer que también la gente se acerque un poco más a interesarse por la historia, y me ha parecido que era un buen plato fuerte pues para comenzar la sección de patochadas. Está muy bien. Pues, ¿la contaste desnudo a tus alumnos? ¿O? No, por supuesto. No, en calzoncillos. Y me puse a limpiar con mi polo me puse a limpiar las ventanas. Y claro, justo asomó la cabeza el director por la puerta y dijo, ¿pero qué está haciendo este? Claro, y hasta emular, hoy. Ya, emulando la historia. Sí. De hecho, cuando Shakespeare escribió Hamlet, el primer manuscrito empezaba con algo huele a podrido en Dinamarca, y otro le decía, no, en Dinamarca no. Es en España. Y le dijo, de Hamlet en paz. No puedo más. De Hamlet en paz. Y eso es todo, amigos. Está muy bien, muy bien. Pues ha sido un placer teneros aquí, haber escuchado vuestras patochadas, y seguro que todas las semanas nos traeréis algo muy interesante. Me ha gustado muchísimo. Sobre todo no contar curiosidades, y sobre todo desde un tono de humor, y que la vida bastante dura es ya como para no... Y reírnos y pasar un buen rato y reírnos un ratillo. Pues estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, chicos. Con nosotros ha estado César M. Martín. M. Martín, cuidado. Que no diré qué significa esa M, que lo sepáis. Y Jorge de Leonardo, con sus patochadas, siempre en radiosdecorrientes.com.ar, y con Fernando Ismael Barrientos de fermusica.com.ar, a quienes debemos este espacio. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Gracias a ti, Estrella, un placer. Hasta luego. Hasta luego.